Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de los filtros y para eso pues vamos a utilizar diodos y capacitores. Cuando nosotros tratamos de este tema, debemos recordar que lo que interesa al final de esta etapa, porque de hecho contribuye en eso, es convertir una señal de corriente alterna después de pasar por una fuente, y esa fuente incluye a la etapa de filtrado a una señal, como la que observamos del lado derecho en señal constante, una señal directa o sea que no alterna y que exhibe un valor fijo de voltaje. Sin embargo, pues en esta fuente de ese poder no es un bloque único, sino que está compuesto por varias etapas. Vemos en la parte de abajo las tres principales, aunque no necesariamente son las únicas, y observamos el hecho en el lado izquierdo, por ejemplo, que esta serie sería de corriente alterna. Cuando encuentra el rectificador nos entrega una señal pulsante, una señal que ya empieza a exhibir las características de una señal de corriente DC para una señal de filtrado, que es la que compete en esta ocasión, en donde podemos ver cada salida. Esa señal pulsante sigue teniendo variaciones en amplitud, sin embargo ya empieza a tomar la forma de una señal de corriente directa. Esa señal se ingresa a una etapa de regulación en la que participan círculos integrados, y bueno, lo que obtenemos a la salida es lo que tenemos como una señal de corriente. De ser una señal constante, cuando uno piensa en una señal o en una fuente DC, pues tal vez lo que venga realmente es lo que tiene una cara, la parte superior izquierda, que es un equipo más robusto, por lo que en realidad que en una señal de obtenida en una fuente de deseo de representador presentan las cosas que tenemos acá, que son instrumentos, aparatos comunes y que nos sirve para alimentar a dispositivos móviles, como en este caso puede ser señal para los celulares o también para las computadoras portátiles, también conocidas como largos. Como llegamos a centrarnos en lo que nos interesa, que es el filtrado, es lo que vamos a filtrar en las variaciones de voltaje. Podemos ver que en la parte izquierda tenemos una señal de entrada y ahora ya no es una señal severa, porque no es la que tenemos una fuente característica de este tipo, sino más bien la que nos entrega la etapa de rectificación, ya que hemos mencionado esta señal, insistimos, ya no alterna porque ya no cambia su dirección, y lo podemos ver desde hecho que aparece únicamente en la parte superior del cuadrante, y también ya que presenta esta característica, o más bien siguió presentando esta característica de que tiene variaciones de amplitud. Por eso se dice que suele enseñar constante. Después que sepa ingresar esta señal a la etapa de filtrado, lo que vamos a obtener, como podemos observar en la señal que tenemos acá en la derecha, ya que también dijimos que es una señal que sigue teniendo oscilaciones, sigue teniendo una variación en el nivel de voltaje, pero ya es una señal que oscila, es mucho menor amplitud y empieza a tener la apariencia de una señal de corriente directa. En la parte de abajo lo hemos presentado así, como poder observar que es lo que vamos a encontrar. La señal representa la señal pulsante que obtenemos a la salida del rectificador, y la señal roja representa la señal, aunque sigue redundante, que sostiene a la señal de filtrado. Como podemos ver, y ya lo hemos mencionado, es la competencia del tema, se va a utilizar capacitores. Entonces, si seguimos la señal roja, este capacitador se va a cargar hasta el voltaje pico de la señal constante, y entonces, como el voltaje de la señal pulsante es lo que se está alimentando a la etapa de filtrado, empieza a descender en amplitud. Evidentemente, el capacitador que recordamos en la línea roja se empieza a descargar cuando va en este punto que está descargando el capacitador. Ya no encontró la señal de entrada, incrementando este valor de amplitud, y vuelve a cargar el capacitador, llegando nuevamente hasta el voltaje, y nuevamente se repite el proceso de descarga. Esto es lo que hace de una manera más lenta, pero en la carga alcanza a hacerlo más rápido, y esto depende de la frecuencia de la señal de voltaje pico. Acá en la parte superior tenemos el circuito básico al circuito característico de una etapa de
conversión de corriente alterna a una señal filtrada y podemos ver todo lo que nos representa el color verde es la señal y conocemos ya o el circuito que conocemos de un rectificador, que es lo que tenemos a la salida del rectificador. Observamos este capacitor que bien está e inmediatamente después es el que va a provocar el filtrado, y en la parte final recordemos que necesitamos forzosamente una resistencia de carga porque no sé. En los puntos rojos es donde vamos a medir la señal de salida, que es lo que tenemos en el aro izquierdo. En la parte de abajo podemos ver cómo el capacitor se está cargando con la alimentación que le da el identificador. Lleva una completa y vemos que llega hasta el punto máximo de voltaje pico que entrega el rectificador. Y ahora empieza a descargar y cuando llega a este punto ya viene nuevamente el otro necesito, es lo que va a volver a cargar. Este proceso se repite de manera continua y pues que en esta señal que ahora ya sí es la señal filtrada podemos ver tres características que tenemos que identificar. El primero es, como ustedes pueden ver acá en la parte izquierda, el voltaje pico rectificado, que es ese voltaje que se asume que es una señal sin filtrar. Vemos que este voltaje rectificador se mide desde el cero, que tenemos como diferencia hasta el máximo de señal de voltaje, y bueno, en este caso pues se observa la forma que ya de manera madura dura una señal y rectifica, que en este es el puente de diodos. Otro parámetro que tenemos que conocer es el voltaje DC, que nos va a entregar la señal ya filtrada, y como podemos ver representada o se representa desde el nivel 0, la mitad de la amplitud de esa señal que ya está filtrada, o el tercero, que no poder es más importante, pero se toma en cuenta lo que se conoce como West Inter, y es el voltaje de rizo, que este montaje de rizos que se menciona como el voltaje de rizo pico a pico, y de hecho en este parámetro o en este nivel de voltaje en el que nos va a ayudar a saber en qué eficiente o qué tan bueno se está haciendo el filtrado. Cuando uno utiliza los capacitores con estos tres parámetros, entonces se define las tres ecuaciones, las cuales hacen motivo desglosar, pero las que representa como generador. Por ejemplo, vemos que en el voltaje de rizo, en esta señal que se mide desde este punto hasta este, es decir, donde sigue oscilando la señal, donde sigue habiendo variaciones de voltaje, donde sigue impulsando, se define como aproximadamente el inverso del producto entre el valor de la frecuencia, el valor de la resistencia de carga y el valor del capacitor. Para todo esto, lo que sacamos en esta expresión se multiplica por el voltaje pico rectificado, que recordemos este acá en el lado izquierdo y que todavía no está filtrado, y bueno, en eso obtenemos esta señal para el voltaje del que lo vamos a también a emplear. Esto es aproximadamente la expresión que vemos acá. Esto es muy parecida, es 1 menos 2 veces el valor de la frecuencia por el valor de la resistencia de carga y del K pistón multiplicado por todo el voltaje pico rectificado, que es lo que podemos resumirla si es el resistor de carga o es el capacitor, que incrementa sus valores. Nuevamente el resistor de carga y el capacitor, hay capacitor, es decir, cualquiera de los dos incrementa su valor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar por estos dos parámetros? Uno es el voltaje ratio, es los voltajes de DC, que en este caso el montaje de riesgo va a reducir. Bueno, pues eso de la ecuación se ve, pero que nos da a entender si es resistor o capacitor, y más común es del K, porque normalmente el registro de carga pensaríamos que es un valor fijo, y la oscilación que tenga este voltaje de rizo que vemos acá se va a reducir, lo que nos dará cuenta de algún modo que hay un mejor filtrado, pero también al mismo tiempo de este voltaje. Eso es lo que hace, es natural entender que el voltaje de corriente directa se va a incrementar, por lo que podemos ver en la segunda expresión. Si vemos estos cambios, eso en el resto y en el alguno de los dos, o al final se da a entender que el aumento del valor de algunos de estos componentes de los dos nos va a provocar el mejor resultado, hablando en términos de filtrado. Bueno, aquí lo podemos ver desde un punto de vista
esquemático. ¿Qué pasa en el resistor de carga y el capacitor se hace más grande, se incrementa? Bueno, acá tenemos el ejemplo del lado izquierdo de la señal. Vamos a una señal no solamente ilustrativa en el que vemos un voltaje de riesgo de voltaje rizo pico a pico en un nivel DC que tenemos de esta parte de aquí que ya se ha mostrado, y vemos que el resistor de carga y el capacitor se incrementa el valor real, como ahora la señal de inicio representa el rizo de voltaje de pico más pequeño es comparación a la imagen que tiene. Unos hablan de izquierda, si además de estos observamos que el nivel de DC, por ser la menor oscilación y porque se toma la mitad de la señal, y el voltaje de corriente directa también va a tener el valor más alto, que nos da que hay una mejor aproximación a una señal constante. Por eso es lo que al final se va a buscar resolviendo en la etapa de regulación. Vamos a hacer entonces un ejercicio y vemos muchas imágenes. Ahora les pido que veamos la parte superior, que vamos de arriba a abajo. Entonces el ejemplo dice: determina el factor de rizo. El rizo se define como el voltaje de rizo pico a pico de oxida, que va. Ya hemos mencionado sobre el nivel entonces el rizo va a ser que tan eficiente de la etapa de filtrado hemos desarrollado como un capacitor. Ya vemos en el esquema que está acá abajo que aparece el rectificador de una completa. Observamos dos terminales a la salida del circuito. Vemos que está conectado un capacitor, que en este caso electrolítico, propuesto por aislados, y vamos a la salida una resistencia de carga. Un ejemplo nos dice que tiene un valor de 1000 microfaradios y que el resto de la carga es el valor de 220 volts. Vemos en la parte de abajo cómo aparece el voltaje pico rectificado que tenemos a la salida del rectificador de una copetona señal pulsante, en el cual el nivel de voltaje se mide de el 0 hasta el valor máximo, valor pico. Vamos a asumir que el voltaje pico rectificado que esté aquí tiene un valor de 15.6 volts. Recordemos también que es un valor en DC. Es lo que dice acá en nuestra pequeña. Es un valor si filtrado. Conocemos que las ecuaciones que vimos en medidas anteriores, voltaje del rizo pico a pico es todo lo que tenemos de estado de voltaje. En DC es todo lo que recordar los datos, que tenemos un capacitor de 1000 microfaradios, un resistor de carga de 220 ohms y una frecuencia. Y porque hemos puesto los signos de interrogación de cuánto valor tiene la frecuencia de una señal pulsante, que bueno, recordemos que cuando alimentamos a un rectificador de una completa es una señal de seguridad. Si la tomamos por ejemplo de los contactos, esta señal tiene una frecuencia de 60 Hz. Esto quiere decir que si recordamos que 60 veces por segundo se repite este ciclo completo, un semiciclo positivo o una semicicloción media, cuando esta señal central rectificador a una señal de onda completa, obtenemos una señal pulsante. Pero vemos en la parte de arriba que todo este tiempo que corresponde al semiciclo positivo y negativo ya no solamente permite tener este dispositivo, sino que permite tener dos ahora. El ciclo completo no es como una señal de alterna, uno positivo y uno negativo, sino solamente lo que corresponde al primer semifinal en el periodo representa el tiempo en el que tarda en completarse la señal, y entonces volverá a repetirse. Y como vemos en esta señal constante, puede esto solamente representar desde que tenemos el 0 hasta que termina con el semiciclo, de tal manera que este se incluye en una reproducción de todo el ciclo anterior, por lo que vemos que pues realmente esto está tardando la mitad de la mitad del tiempo en relación a la señal. Será por tanto, si esto era una señal de 60 veces por segundo, o esta es el ciclo completo, no se va a reproducir 60, sino se va a reproducir el doble, es decir, 120 veces por segundo, que va a reproducir este ciclo completo. Ahora que conocemos esto, vamos a sustituir valores que encontrar el voltaje de rizo de pico a pico, pues tenemos el inverso de los valores que ya hemos comentado, y al final tendremos que multiplicar el voltaje de pico rectificado, que un voltaje infiltrado de 15.6 volts, de tal manera que este valor de voltaje da una señal del punto 591 volts, el mismo que hemos
con el nivel de que sustituimos en la ecuación, todos los que mismos valores que hemos comentado, y entonces ahora vemos que el valor de las DC 15 volts, de tal manera que si calculamos el resto y hemos dicho que es el voltaje de pico a pico sobre el nivel de S, sustituyendo que con estos valores nos va a dar un rizo de 0.039. No es un voltaje porque esto es un factor de dimensionar. Ya vimos acá que vuelta de gota es, bueno, que esto solamente es el coeficiente 0.039, y si lo transportamos, pero si trasladamos el porcentaje, nos damos cuenta que en el rizo tiene un valor de 3.9%, como ya hemos dicho, que en medida afecta el cambio de los valores, tanto el rector como el del. Vamos a ver en la columna D. De hecho, lo que vemos aquí y que involucra el capacitor incremente su valor, ya que hicimos el resto, lo dejamos fijo. Ahora no va a ser un capacitor como ustedes lo pudieron ver en el ejercicio anterior de 1000 metros faradios. Vamos a ver el valor de un capacitor comercial, que es el de 2.2 metros faradios. Y vamos a hacer exactamente los mismos procedimientos. Vemos como el cuestión hemos cambiado el valor de acá. Pasó a 2200. Todos los demás es lo mismo si comparamos con esta expresión. Y lo mismo que en el nivel del valor del campo. Se colocó a 2200 de tal manera que inició. Vemos que el voltaje rizo utilizando un valor más grande es el de 0.26 volts, cuando en el caso que es un capacitor de 1000 microfaradios desde fuera, 591. Si eso también lo trasladamos al nivel desde que tiene que ser más elevada, vean ahora como el valor del voltaje de 15.46 volts, a diferencia del caso anterior en cuando buscamos un capacitor de 1000 microfaradios que fue de 15.32. Si hace el cálculo del rizo, nuevamente nos damos cuenta que ahora el cociente del valor valores nos dará 0.016, y esto es el porcentaje, nos da 1.6%, que vemos el incrementar cuando los de la mitad, porque este factor nos dio 3.9% de lo que nos puede dar a entender que en lo general, sin ser muy específicos, el incremento en el valor de un capacitor en una etapa de filtrado va a reducir el voltaje de rizo de pico a pico, va a incrementar el nivel de DC y por consecuencia nos va a reducir esta oscilación que tiene la señal de corriente directa o esa señal que está montada en la señal de DC. En esta imagen se puede ver el circuito y la gráfica de una señal filtrada en una etapa de capacitores del circuito de la parte superior. Es prácticamente idéntico al que está acá abajo, en el que el único en el cambio que hemos encerrado en este circuito en el paso acá en separación no vale 500 faradios, y que para ser 2400 microfaradios en la gráfica derecha que vemos el resultado de los cambios, podemos ver que en la línea verde corresponde a la señal de R1, representa un valor de rizo que cuando ese capacitor se va a 1400 microfaradios se va casi 10 veces por arriba del valor de este. Y ahora en esta señal de salida mostrada con estabilidad de esta línea roja, vemos cómo inmediatamente desde la gráfica, y enfocamos en esta ocasión como la oscilación a este rizo es mucho menor por haber incrementado nada más el valor del capacitor. Pues bueno, con esto hemos terminado este video en el que se ha representado el concepto del filtrado en una fuente de alimentación en DC, y nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.